Cuerpos. Fue en una madrugada húmeda de otoño cuando le asignaron la ruta Tijuana-La Rumorosa. El camión estaba ya cargado en una bodega del parque industrial, como siempre, sellado, sin dar mayores detalles. Le dijeron que era material reciclado. El chofer, quien había trabajado más de 2 décadas en el oficiono, hizo preguntas. Sabía que a veces era mejor no saber. Pero algo no le cuadró desde el inicio. El peso del remolque era desigual. Lo sintió al tomar la primera curva del Boulevard 2000. Se inclinaba como si la carga estuviera viva o como si alguien se estuviera moviendo dentro. Pensó que quizá era mal amarrada, pero al recordar el precinto de seguridad colocado con candado oficial, decidió seguir adelante. Solo faltaban unas cuantas horas para llegar a la frontera de Tecate. No fue sino hasta la primera parada cerca del refugio que algo raro ocurrió. Bajó a orinar junto a unos arbustos, lejos de la carretera. La madrugada era oscura, sin luna, y lo único que iluminaba era la luz tenue del remolque que parpadeaba como si tuviera mal contacto. Entonces escuchó un golpe sordo dentro del camión. No como el de un objeto suelto, sino como el de algo que cae, algo pesado. Se subió de inmediato y arrancó, sin mirar atrás. Pero durante el resto del trayecto, el sonido continuó. Golpes secos en las paredes, crujidos, incluso un leve arrastre. Intentó poner la radio, pero todo lo que salía era una estática débil, como susurros cortados. Al llegar al segundo retén, en la desviación a La Rumorosa, los soldados le pidieron abrir el remolque. El camionero explicó que traía sello, pero ellos insistieron. Rompieron el candado y lo abrieron. Lo que encontraron no tenía sentido. Los soldados sacaron 5 cuerpos, hombres jóvenes, todos con una marca en el brazo, un símbolo extraño, una especie de espiral con una línea cruzada. No había sangre, no había signos de violencia, simplemente estaban ahí, apilados como si fueran parte de la mercancía. El conductor fue arrestado de inmediato, aunque él insistía no saber nada. La fiscalía lo interrogó durante horas, pero sus respuestas eran siempre las mismas. Él solo transportaba lo que le daban. Al revisar los papeles del viaje, algo más desconcertante salió a la luz. Los documentos estaban firmados por un remitente inexistente. La dirección impresa correspondía a una bodega abandonada hacía años en Otay. Lo soltaron al día siguiente, sin pruebas suficientes para retenerlo. Pero lo que pasó después fue aún más extraño. Volvió a su casa en la zona centro, y al revisar su ropa de trabajo, notó una mancha roja en la camisa. No era sangre, era como un líquido espeso, con olor a hierro y azufre. Pensó que tal vez era óxido o grasa, pero cuando intentó lavarlo, la mancha no desapareció. Quemó la camisa por miedo. No quería más problemas. Pero al día siguiente, al despertar, tenía algo marcado en su propio brazo. Era el mismo símbolo que vio en los cuerpos, la espiral con la línea cruzada. No recordaba haberse hecho nada. No había dolor ni picor, solo la marca, clara, hundida en la piel como una cicatriz vieja. Intentó ignorarla. Siguió manejando. Otro viaje, otro cliente. Pero entonces comenzaron las apariciones. Al pasar por el tramo entre La Gloria y La Mesa, vio a uno de los cuerpos caminando por la carretera. Lo reconoció. Era el mismo rostro que apareció entre las lonas de la primera carga. El muchacho volteó a verlo, con los ojos completamente blancos, y levantó el brazo mostrando la marca. Frenó. Bajó con una linterna. Nada. No había nadie. Esto se repitió en diferentes puntos de la ciudad, siempre durante la noche, siempre en rutas desiertas. A veces los veía dentro del espejo retrovisor, sentados en el asiento trasero de la cabina, mirándolo fijamente. Otras veces los veía pasar corriendo por los espejos laterales. Nunca hablaban, solo lo observaban. Un día, hastiado del miedo, fue a la iglesia del Padre Mariano,
en el fraccionamiento del río. Le mostró la marca. El sacerdote palideció. No quiso tocarla. Le dijo que eso no era obra de Dios, sino de algo antiguo, algo que no debía haber sido despertado. Le pidió que buscara a un hombre en la presa, alguien que sabía de símbolos. Un viejo brujo urbano que había sido guardia en los años 90 en el Hospital General. El camionero fue. El hombre lo recibió sin sorpresa. Dijo que ya había visto marcas como esa antes. Eran señales de los sin retorno, gente atrapada entre mundos. Según él, los cuerpos que había transportado no estaban muertos cuando salieron. Estaban en tránsito, congelados entre el último aliento y el juicio final. Y él, sin quererlo, se había convertido en su guía. «No te van a dejar en paz», le dijo el anciano, «hasta que completes el viaje». «¿Qué viaje?», preguntó. «El que ellos no pudieron terminar». Esa misma noche decidió regresar a la misma ruta. Condujo el tráiler vacío, pero dentro, a cada minuto, sentía más y más frío. Las ventanas comenzaron a empañarse, aunque no hacía frío. En el espejo, las figuras reaparecieron, cada una sentada en silencio. No sabía a dónde ir, solo condujo. Pasó Tecate, pasó La Rumorosa. Siguió hasta el desierto, hasta que la carretera comenzó a desvanecerse entre la bruma. En el horizonte vio una estructura, una vieja torre oxidada y una construcción circular a medio derrumbar. Detuvo el camión. Sintió que algo lo empujaba a entrar. Cuando bajó del vehículo, los faros se apagaron sin explicación. La oscuridad era total. Solo se oía el viento y un murmullo constante, como voces bajo tierra. Al entrar al edificio, encontró lo impensable. Los mismos cuerpos, de pie, formando un círculo, todos con los ojos abiertos. Uno de ellos le extendió la mano. En ella, una hoja de papel. Temblando, la tomó. Era una lista. Su nombre estaba al final. Desde aquella noche, nadie lo ha vuelto a ver. El camión fue hallado días después, vacío, con el motor encendido, en medio de un paraje desértico al sur de Mexicali. En la carrocería, pintado con lo que parecía alquitrán, estaba grabado el mismo símbolo espiral con la línea cruzada. No hubo pistas, no hubo rastro de sangre, solo ese símbolo. Y el eco constante de voces que, según testigos, aún se escuchan cuando uno se detiene en el lugar, apaga las luces y se queda en completo silencio. Familia. Era poco después de las 11 cuando el trailero, conocido entre sus compañeros como El Zurdo, decidió frenar en una parada a las afueras de Tijuana. Llevaba horas recorriendo el tramo desde Ensenada, cansado, con el cuerpo entumido y los párpados cayéndole como cortinas de plomo. No era una parada oficial, apenas un terreno baldío con un poste oxidado y una banca rota. Pero necesitaba bajarse, estirar las piernas, fumar un cigarro. La niebla estaba espesa, esa bruma rara que solo baja cuando la humedad se mezcla con el aire frío de la madrugada. Apenas podía ver más allá de 5 metros. Encendió un cigarro mientras el motor seguía rugiendo en ralentí. No pensaba quedarse mucho tiempo. Entonces vio las siluetas. Aparecieron del lado opuesto de la carretera. Una pareja, 2 niños y una anciana, todos caminando en fila india. No venían por la carretera, sino desde el monte, donde no había sendero. El zurdo los observó desde su retrovisor, frunciendo el ceño. No era común ver familias de noche cruzando esa zona, y menos desde el monte. El más pequeño cargaba un peluche. La mujer mayor tenía una manta sobre los hombros y parecía murmurar algo, como si rezara. La madre, de cabello largo y negro como petróleo, levantó la mano con un gesto amistoso. «Buenas noches, amigo. ¿No tendrá un poco de agua?» El zurdo dudó. Quiso ignorarlos, pero el niño se adelantó, mirando directamente al parabrisas.
Tenía los ojos muy abiertos, demasiado abiertos, y no parpadeaba. Suspiró y bajó la ventanilla. «Traigo un galón ahí atrás, si quieren, pero no me bajo». La madre sonrió con cortesía. El niño seguía sin moverse, como si no respirara. «Gracias, de verdad, nos quedamos varados. El coche nos falló allá en la terracería». Uno por uno se acercaron al camión. Ninguno tenía polvo en la ropa, ni señales de haber caminado por el monte. Los niños estaban limpios, sin una gota de sudor. El más grande tenía un corte extraño en el cuello, como una línea vieja, una cicatriz mal cerrada. No lo mencionó. No quería parecer grosero. La anciana se detuvo cerca de la puerta del copiloto. No dijo nada, solo miraba. «¿Van a algún lugar en específico?», preguntó el zurdo. «A casa», respondió el padre con voz seca. El zurdo tragó saliva. El tono no tenía emoción. Era plano, casi robótico. «¿Y dónde está su casa?». «Ya casi llegamos», dijo la madre. «Está aquí cerca». Algo no estaba bien. Lo supo por el silencio. No había grillos, no había viento, ni un solo sonido más allá del motor. La noche se había detenido. La anciana le susurró algo al niño, y entonces ocurrió lo imposible. El niño desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar, como si se hubiera borrado. Un segundo estaba frente al camión, al siguiente ya no. El zurdo soltó un grito y metió reversa, haciendo rechinar las llantas. La familia no reaccionó. Seguían sonriendo. «¿Nos va a dejar aquí?», preguntó el padre. «Eso no es muy cortés». El zurdo aceleró, pero los espejos comenzaron a empañarse desde dentro. A pesar de que tenía las ventanas abiertas, no podía ver. El humo del motor se condensaba raro, como si algo más respirara dentro de la cabina. Se talló los ojos, volteó al asiento del copiloto. La anciana estaba ahí. No sabía cómo había entrado. No había ruido, no había crujido de puertas. Solo estaba sentada, con la manta sobre las piernas y los labios moviéndose sin voz. El zurdo gritó, giró el volante sin control. El camión se salió de la carretera, brincó la terracería y se estrelló contra un arbusto bajo. Golpe leve, nada grave. Al mirar otra vez, la anciana ya no estaba. Tardó minutos en recobrar el aliento. Bajó del camión temblando. Caminó unos pasos y escuchó risas, risas de niño. No una, dos, tres, desde diferentes puntos del monte. No, no puede ser. La niebla se volvió más espesa y entonces los vio. Estaban allí, todos, en círculo, la familia, mirándolo desde distintos ángulos, sin moverse, como si el tiempo se hubiera roto. La madre habló de nuevo. «¿Seguro que no quiere venir con nosotros? Prometemos que será rápido». El zurdo corrió al camión, arrancó sin revisar el motor, pisó el acelerador a fondo hasta que el vehículo brincó de nuevo al asfalto. El velocímetro subía sin control. No miraba atrás. No quería ver si lo seguían. Cuando al fin llegó a la caseta más cercana, saltó del camión llorando. Los guardias lo ayudaron, pensaron que era un ataque de ansiedad, pero ninguno creyó su historia. 2 días después, regresó a revisar el camión con un mecánico. Todo estaba en orden, pero al abrir la guantera encontró un objeto que no recordaba haber puesto: el peluche del niño. Estaba limpio, demasiado limpio, y olía a tierra húmeda. Lo arrojó al arroyo más cercano. Esa misma noche soñó con ellos. No hacían nada, solo lo observaban. Desde entonces, evita conducir de noche, y si ve una familia en la carretera, nunca, bajo ninguna circunstancia, se detiene, porque sabe que no todos los pasajeros son humanos. Y en Tijuana, donde el monte y la niebla se mezclan, a veces lo sobrenatural viaja en grupo, como si fuera una familia más. Reflejos malignos.
Esto me pasó hace unos años, cuando solía manejar un camión de carga por las noches. Me gustaba la tranquilidad de la carretera oscura, sin tráfico, sin calor, sin ruido. Era una ruta solitaria entre Tecate y Ensenada. La conocía tan bien que podía recorrerla casi con los ojos cerrados, o eso creía. Esa noche no había luna, solo una neblina espesa que caía sobre los cerros como si el cielo se hubiera venido abajo. Las luces del tráiler apenas rompían el velo blanco. Recuerdo que no sentía miedo, pero sí una sensación rara, como si algo estuviera mal y no podía identificar qué. Lo primero extraño fue el espejo lateral derecho. Parecía empañado, pero por dentro. Lo limpié con la manga y no cambió nada. Seguí manejando, creyendo que solo era humedad, pero entonces lo noté. Una figura sentada en la litera de atrás. Giré de inmediato, con el corazón en la garganta. No había nadie. Volví a mirar al espejo. La figura seguía ahí. Era borrosa, quieta, sin rostro. Pensé que era el cansancio. Me froté los ojos, respiré hondo y seguí. No quería detenerme. Cada vez que veía por el retrovisor, la figura parecía más clara. Podía distinguir hombros, una silueta masculina, la cabeza inclinada como si estuviera rezando o llorando. Apagué el estéreo. Necesitaba silencio para pensar. Empecé a escuchar algo más. Un murmullo muy bajo, que no venía del radio ni del motor. Venía de atrás. Las palabras eran indescifrables, pero sonaban como un rezo, una letanía repetida con desesperación. Giraba para mirar, y nada, solo estaba yo, pero el espejo insistía con su versión. El hombre seguía ahí. Aceleré. Quería salir de esa niebla. Quería luz, gente, movimiento, pero el camino parecía alargarse. Miraba el reloj y no pasaban los minutos. El mismo tramo, los mismos árboles torcidos, las mismas curvas. El espejo ya mostraba otra cosa. El hombre se había levantado. Su cabeza ahora tocaba el techo de la cabina. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que me miraban con un odio antiguo. Empecé a sudar. Cada segundo me costaba respirar más. El aire olía a óxido, a trapo húmedo, a animal encerrado. Una bocanada de frío me golpeó la nuca, como si una puerta invisible se hubiera abierto detrás de mí. No me atrevía a girar, solo miraba el espejo, y lo que vi me hizo frenar de golpe. La carretera se había esfumado. En su lugar, una especie de túnel negro se abría, cubierto de manos que salían de las paredes, manos con dedos largos y torcidos. En el espejo, el camión ya no era mío. Estaba destrozado, oxidado y conducido por el mismo hombre sin ojos. Y lo más perturbador, en el asiento del copiloto estaba yo, pero muerto. Bajé. Necesitaba aire. Corrí hacia los arbustos y vomité. Sentí que el corazón me iba a estallar. No entendía si seguía en la carretera real o si había cruzado a algún sitio más allá. El motor aún encendido emitía un ronroneo lento, como si también estuviera respirando con dificultad. Caminé hacia el frente, queriendo alejarme del camión, pero la niebla lo rodeaba como una barrera. No podía ver más allá. Volví. Cerré las puertas. Encendí todas las luces. Traté de ignorar el espejo, pero cada reflejo en las ventanas mostraba algo diferente. En una, mi reflejo lloraba. En otra, sangraba por la boca. En otra más, simplemente no existía. Intenté romper el retrovisor con la palma. Nada. Golpeé con una linterna. El cristal tembló pero no se quebró. Fue entonces cuando vi el rostro del hombre reflejarse justo detrás de mí. No me giré. Sentí su respiración en el cuello, caliente y putrefacta. Solo apreté los ojos. Una voz grave susurró algo que aún me persigue. «Tú no debiste mirar». Grité, golpeé el volante. Traté de encender la radio para ahogar el sonido. Solo estática. Pero en esa estática había algo más. Entrecortado, como una grabación antigua.
una frase repetida una y otra vez. «Devuélveme lo que es mío». No sabía a qué se refería. No entendía nada, hasta que vi el camión reflejado en la ventana, completamente cubierto de símbolos. Círculos, cruces invertidas, números. Nada estaba ahí en el mundo real, solo en el reflejo. El teléfono sonó. Nunca me había pasado eso. Nadie llama al teléfono del camión. Era un número sin identificar. Contesté, solo una risa, lenta, hueca, como de garganta dañada. Después, la voz volvió. «¿Cuántos llevas ya?» No respondí, solo colgué. Apagué el celular. Saqué el crucifijo de la guantera y lo colgué del retrovisor. En cuanto lo hice, la figura desapareció del espejo. El camión se llenó de un golpe con un olor dulce, como flores marchitas. Me relajé por unos segundos, hasta que vi el crucifijo. Estaba al revés y sangraba. Pisé el acelerador. No paré hasta llegar a un retén en carretera. Bajé del camión temblando, llorando, gritando que alguien me ayudara. Los oficiales me revisaron, me sentaron, me dieron agua. Dijeron que estaba solo, que no había nadie en la cabina. Pero uno de ellos, un viejo con cara cansada, me pidió que le mostrara el espejo lateral. Miró unos segundos y bajó la vista. Luego me dijo en voz baja: «Hay caminos que cruzan cosas que no deberían. No es la primera vez que vemos algo así por aquí». Desde entonces, quité todos los espejos del camión, incluso en el interior. Solo manejo de día, nunca más por esa ruta. Y a veces, aún sin espejo, veo el reflejo de ese hombre en las ventanas de otros camiones cuando me rebasan. A veces va en el asiento del copiloto, a veces va manejando. Pero siempre, siempre me mira. Noche de Halloween. Era la madrugada del 31 de octubre. El cielo sobre la carretera se mantenía sin luna, cubierto por nubes bajas que parecían aplastar el horizonte. Yo venía saliendo de una entrega en las afueras de Mexicali, manejando por una ruta secundaria que conectaba con Ensenada. Había tomado ese camino cientos de veces, pero esa noche en particular todo se sentía distinto. El aire tenía un olor extraño, como a leña húmeda, y los árboles al costado parecían más altos, más densos. Faltaban unas cuantas horas para que amaneciera cuando vi a lo lejos unas siluetas en la orilla del camino. Reduje la velocidad por precaución. Eran 4 jóvenes, disfrazados con trajes típicos de Halloween. Un esqueleto, una enfermera sangrienta, un payaso de aspecto sucio y una especie de demonio con cuernos torcidos. Al verme frenar, levantaron los brazos como si me esperaran. Me pareció raro que estuvieran ahí, tan lejos de cualquier colonia o gasolinera. Abrí la ventanilla y pregunté si estaban bien. Dijeron que sí, que su coche se había descompuesto más atrás y necesitaban llegar al próximo poblado. Dudé un momento, pero la carretera estaba sola y hacía frío. Les dije que subieran. Desde el momento en que pisaron la cabina, el ambiente cambió. No hablaban mucho, solo se miraban entre ellos, sonriendo con complicidad. La que iba vestida de enfermera me ofreció una paleta que traía en la mano. Rechacé el dulce, pero noté que la envoltura tenía manchas secas de algo oscuro, como sangre vieja. El que estaba disfrazado de payaso comenzó a tararear una melodía repetitiva. Lo hacía en un tono apenas audible, pero lo suficientemente molesto como para meterse en mi cabeza. No parecía una canción infantil, tenía un ritmo inquietante. Intenté no prestar atención y me concentré en el camino. Pero cada tanto, en el espejo retrovisor, captaba sus miradas fijas hacia mí. No hablaban entre ellos, no se movían, solo sonreían. Unos 20 minutos después, una niebla densa cayó sobre la carretera. Era tan espesa que apenas podía ver las líneas del pavimento. Reduje la velocidad y les dije que si no mejoraba, tendría que detenerme. El chico disfrazado de demonio se rió, una risa seca, sin emoción, y dijo: «Aquí es donde siempre pasa». No respondí.
Solo miré por el retrovisor. Sus rostros seguían inexpresivos, pero sus ojos parecían más oscuros, como si absorbieran la luz de la cabina. La niebla no cedía. En un punto, el GPS dejó de responder. La señal se perdió y los caminos marcados desaparecieron del mapa. Seguí avanzando a paso lento hasta que distinguí algo sobre la carretera. Era un vehículo volcado, con las luces apagadas. Frené en seco. Salí de la cabina con la linterna y caminé hacia el auto. El cofre estaba abierto y había rastros de un choque reciente. Al acercarme a la ventanilla, noté que dentro había 4 cuerpos, congelados, con las mismas ropas que los jóvenes que venían en mi tráiler. Me alejé de golpe. El aire se volvió más frío. Cuando volví a mirar hacia mi camión, ellos ya no estaban. La cabina estaba vacía, las puertas cerradas, y sin embargo, el motor seguía encendido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Corrí, subí y traté de encender la radio, solo estática. Intenté hablar, gritar sus nombres, pedir que salieran si era una broma. Nada. El interior del tráiler estaba oscuro, pero sentía la presión de miradas invisibles sobre mi nuca. Avancé sin rumbo, buscando algún lugar donde detenerme. No había señal, no había más autos, solo esa niebla que parecía moverse con vida propia, abrazando el camión. A los pocos minutos, el motor comenzó a fallar. Cada vez que el camión se detenía por completo, oía pasos sobre el techo. Pasos lentos. Nunca corrían. Solo caminaban, como si supieran que yo no podría ir a ningún lado. Cuando logré encenderlo de nuevo, en los espejos aparecieron los reflejos de los disfraces, no sus cuerpos, solo las figuras. Frené de golpe. Bajé con la linterna temblando en la mano y la cabeza a punto de explotar de miedo. Rodeé el tráiler, revisé cada rincón. Nadie. Solo cuando regresé a la cabina, vi en el asiento del copiloto una nota escrita con tinta negra, torcida, casi infantil. Gracias por el paseo. Volveremos el próximo Halloween. El papel estaba húmedo y olía a tierra mojada. Esa madrugada conduje sin parar hasta que amaneció. Cuando por fin llegué a una estación de servicio, le conté al encargado lo ocurrido. Me miró con seriedad y luego dijo algo que me hizo sentir aún más helado. ¿Dices que los recogiste cerca del cruce viejo hacia la cañada? Asentí. Hace años, un grupo de muchachos tuvo un accidente ahí. Regresaban de una fiesta de disfraces. Nadie sobrevivió. Y cada Halloween, alguien asegura haberlos visto de nuevo. No le dije nada más. Llené el tanque, me senté en la cabina y no volví a mirar los espejos por el resto del día. Desde entonces, cada vez que se acerca esa fecha, tomo descansos largos y evito las rutas poco transitadas. Porque si hay algo que aprendí esa noche, es que hay pasajeros que no siempre quieren llegar a un destino. Algunos solo quieren recordar cómo era estar vivos. Banshee. Era una madrugada espesa en la autopista 185, esa que cruza entre cerros pelones y tramos de niebla pegada al pavimento. El camionero, a quien los demás conocían como El Güero, había salido de la central de carga en Saltillo con rumbo a Veracruz. Llevaba tarimas de refacciones mecánicas. Nada raro, nada fuera de lo habitual. Pero el silencio de esa madrugada tenía un peso extraño. No era el típico silencio de carretera, era denso, como si se colara por la rendija del parabrisas y apretara el pecho. A eso de las 3, cuando el cansancio empezaba a doler en las sienes y los ojos se le querían cerrar, la vio. Estaba parada junto al acotamiento. Era una mujer encorvada, con un vestido blanco que le arrastraba por el suelo sucio, empapado de la neblina que no dejaba ver más allá de unos metros. El cabello largo, negro, revuelto por el viento. Lloraba, no gritaba, lloraba. Se escuchaba débil, pero el sonido se colaba como un quejido mojado entre el motor del tráiler y la llanta trasera. Un sonido agudo, profundo, doloroso.
El güero frenó, no por buena gente, no por héroe. Frenó porque algo dentro de él sintió una mezcla de curiosidad y advertencia. Se quedó unos segundos mirando por el retrovisor lateral, pero la mujer ya no estaba en el mismo sitio. Estaba parada justo al lado de la puerta del copiloto. No se movió de golpe, no hizo nada raro, solo estaba ahí, y seguía llorando. Encendió la luz de la cabina, vacía, pero sentía que no estaba solo. Revisó que los seguros estuvieran puestos. Se inclinó para mirar por la ventanilla del otro lado, y no había nadie. Al frente, otra vez la vio, parada en la mitad de la carretera, con los brazos colgando y la cara agachada. El llanto aumentó. Era como si viniera desde dentro del motor, desde la radio apagada, desde las bocinas. No sabía de dónde salía, pero lo envolvía. No quiso bajarse, solo avanzó. Pero a unos 100 metros, el camión comenzó a perder fuerza. Las luces parpadearon. El motor rugió con desesperación y luego se apagó por completo. Silencio total. El clic del motor muerto. El llanto seguía. Tomó una linterna y bajó. Solo se escuchaban sus botas contra la grava y ese maldito llanto. Dio la vuelta al tráiler. Nada. Caminó unos pasos más allá del remolque y ahí, frente a él, encontró la marca de los neumáticos. Y algo más. Manchas oscuras, casi secas, como sangre vieja en el pavimento. Al fondo, en el barranco, los restos retorcidos de un coche que claramente llevaba tiempo ahí. Se acercó. Los arbustos habían crecido alrededor, pero aún se veían pedazos de metal oxidado y lo que quedaba de una matrícula. Una silueta femenina se perfilaba junto al coche, pero no tenía rostro, solo una sombra llorando. Una figura estática con la cabeza ladeada y la voz quebrada. Era ella, y esta vez lo miró directamente. El llanto se transformó en un grito. Un chillido como el de un animal herido, como metal siendo rasgado. Cayó de rodillas, con las manos tapándose los oídos. Le sangraban, literalmente le sangraban los oídos. El sonido era como si el alma quisiera salirse del cuerpo. Cuando abrió los ojos, la figura ya no estaba. Volvió corriendo a la cabina. Le temblaban las manos. Encendió el motor. Funcionó como si nada. El tablero limpio, sin errores. Los faros encendidos. Arrancó sin mirar atrás, y justo cuando iba retomando velocidad, el chillido volvió. Pero esta vez no venía de afuera, venía del asiento del copiloto. La vio con el rabillo del ojo, sentada, quietecita, llorando. Se negaba a mirar de lleno, pero podía ver cómo su vestido goteaba agua, agua oscura, como si viniera empapada de un río de lodo. El cabello se movía como si lo agitara un viento inexistente dentro de la cabina. Sus manos largas, pálidas, descansaban sobre sus piernas. El rostro no se veía, solo la boca abierta, como congelada en medio de un lamento. Manejaba temblando. El llanto llenaba el tráiler como si los altavoces lo repitieran desde cada rincón. Quiso prender la radio para distraerse. Interferencia. Luego voces. Voces de auxilio. Como si fueran grabaciones de gente muriendo. Como si el estéreo captara lo que pasó tiempo atrás en ese tramo. Una curva peligrosa apareció de pronto. Frenó. Tomó el volante con fuerza, pero sintió que alguien más lo sujetaba. Lo jalaba. Como si ella también quisiera manejar. Como si su destino fuera el mismo barranco del coche destrozado. Forcejeó, gritó, lloró. El camión se desvió, pero logró detenerlo antes de caer. Bajó en cuanto pudo. Caminó hacia la cuneta, vomitó del miedo, gritó, maldijo, pero la mujer ya no estaba. La cabina estaba vacía. En la estación de gas más cercana, un despachador viejo lo observó temblar mientras pedía un café. El güero no hablaba, solo respiraba agitado. El anciano se acercó con un gesto seco. «¿La viste, verdad?», le dijo. «A la que llora por los que murieron aquí.
Aparece cada que alguien nuevo se acerca al barranco. No respondió. El anciano solo le puso una mano en el hombro. No eres el primero, pero al menos estás vivo. Cuida ese camino. Ella no siempre deja ir a todos. Desde ese día, el güero nunca volvió a tomar esa ruta. El camión funcionaba perfecto, pero cada vez que el parabrisas se empañaba, él sentía que la figura podía volver a aparecer. Y cada vez que pasaba por una curva, miraba con recelo el asiento del copiloto, por si escuchaba llorar. Desaparecidos en combate. Durante más de 20 años al volante, Rubén había recorrido cada rincón de las carreteras mexicanas, desde las curvas de la Sierra Madre hasta los tramos rectos que se perdían entre desiertos silenciosos. Sabía cuándo frenar ante una bajada peligrosa, cuándo no detenerse en gasolineras con demasiada sombra y cuándo evitar ciertas rutas por simple intuición. Sin embargo, nada de lo que había aprendido lo preparó para lo que vivió al norte de San Fernando, una zona que muchos ya ni siquiera mencionan en voz alta. Todo comenzó con una conversación casual en un taller mecánico en Reynosa. Mientras le cambiaban los filtros al tráiler, un joven chofer llamado Gama le preguntó si alguna vez había tomado la ruta 107 durante la madrugada. «Es más corta», dijo Gama, «pero rara. Hay como silencios. Y he oído cosas». Rubén no respondió al instante. Conocía esa ruta. Cortaba kilómetros y evitaba peajes, pero también pasaba cerca de viejos campos de entrenamiento militar abandonados desde los años 90. Nadie hablaba mucho de ellos. Según el gobierno, ya no existían. Según los choferes veteranos, mejor rodearlos. El nombre volvió a su cabeza días después, cuando la empresa lo mandó con una carga ligera hacia Matamoros. Su GPS, sin que él lo configurara, lo redirigió por la 107. El sistema insistía: menos tráfico, llegada más rápida. A regañadientes, Rubén aceptó. Era de noche, no habría tránsito, y confiaba en su camión. Pasó los primeros 20 kilómetros sin problemas. Árboles bajos, vegetación densa, ningún otro vehículo. Pero al llegar a una curva cerrada, notó una silueta parada en el arcén. Era un hombre. Estaba de espaldas, inmóvil. Vestía como trailero, con chaleco reflejante sucio y pantalones de mezclilla. Al pasar junto a él, Rubén lo miró por el retrovisor. Ya no estaba. Apretó los labios y bajó el volumen de la radio. No era la primera vez que veía algo raro, pero esta vez no sintió escalofríos ni susto, sino una especie de presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso. 15 minutos después, al acercarse a una recta conocida como el Tramo de los Pinos, su radio comenzó a captar interferencias. Voces entrecortadas, algunas en murmullos, otras repitiendo frases como «regresamos» o «faltan más». No reconocía las voces. Algunas parecían susurrar justo detrás de su oído, pero al mirar el asiento del copiloto no había nadie. Decidió encender el foco de lectura del techo, pero la luz parpadeó. Revisó el panel y notó que el voltímetro bajaba lentamente. Era imposible. Todo estaba recién revisado. Frenó en seco al ver una figura parada en medio del camino. Cuando bajó para ver mejor, no había nada, solo el eco del viento moviendo los matorrales. Volvió a la cabina, algo agitado, cerró con seguro, revisó los espejos y ahí estaba. Al fondo del camino, por donde ya había pasado, 5 sombras caminaban lentamente hacia él. No corrían, no se escondían, solo avanzaban y parecían llevar uniforme, como soldados. Arrancó el motor con urgencia, giró el volante y aceleró. Las sombras desaparecieron al instante, como si se hubieran disuelto en el asfalto. Horas después, al llegar a una gasolinera de paso en Abasolo, Rubén intentó relajar los hombros y tomar café. El despachador lo reconoció. «¿Vienes de la 107?» preguntó mientras servía. Rubén asintió.
Tú eres de los pocos que han pasado después de las 2 de la madrugada. Casi nadie lo logra sin desvíos o fallas. Dicen que los que desaparecieron en los 90, en los entrenamientos secretos, aún patrullan ese tramo. Y a veces se llevan a los que no deberían estar ahí. No dijo nada. Pero esa noche, en el motel barato donde se quedó, revisó el historial de noticias. Había varios registros vagos. Reportes de camioneros desaparecidos sin rastro, sin signos de violencia, con el tráiler abandonado y el motor encendido. Uno de ellos era Gama, el joven del taller. Su última ubicación había sido justo antes de tomar la ruta 107. Rubén volvió a esa carretera una sola vez, un año después, por necesidad. Quiso comprobar si había exagerado, si la mente le jugaba trucos. Pero esa noche, en el mismo tramo de Los Pinos, vio una hilera de camiones estacionados a un costado, todos apagados, todos vacíos, y todos con las puertas del conductor abiertas. Al acercarse con lentitud, notó que algunos aún tenían café fresco derramado en el portavasos. Otros llevaban ropa colgada, pero no había señales de sus conductores. Al intentar dar reversa, su motor falló. Las luces frontales comenzaron a oscilar. En el parabrisas apareció una mano marcada con tierra y sangre, como si alguien estuviera atrapado del otro lado del cristal. Solo duró un segundo. Luego, nada. Regresó caminando más de 5 kilómetros hasta hallar señal. Nadie respondió su llamada de auxilio. Cuando al fin lo rescataron, su tráiler había desaparecido. Desde entonces, Rubén dejó de manejar de noche. Se retiró un año después. Su historia se volvió un susurro entre choferes nuevos, una advertencia a quienes buscan atajos. Hay zonas donde el tiempo no avanza, donde los desaparecidos siguen cumpliendo órdenes de un combate que nunca terminó. Y la ruta 107 aún espera. Maldición de los hermanos. Nunca olvidaré aquella noche. El cielo parecía más oscuro de lo habitual, como si las nubes no solo cubrieran las estrellas, sino cualquier rastro de cordura. Iba por la carretera que cruza entre Aguascalientes y Zacatecas, una vía que ya de por sí tenía fama entre los traileros. Algunos le decían el corredor de los gritos, otros simplemente evitaban mencionar su nombre. Pero para mí, era solo una ruta más en la lista, hasta que conocí la historia de los hermanos. Era cerca de la medianoche cuando vi un destello en la orilla del camino. Frené por instinto, creyendo que era un animal, o quizás alguien pidiendo auxilio. Pero no había nada, solo la maleza temblando como si algo acabara de pasar a toda velocidad. Continué. No llevaba carga pesada, pero algo en el aire me hacía sentir el remolque más tenso, más lleno. Unos 20 minutos después, al pasar por un tramo curvo sin iluminación, vi a 2 figuras paradas en medio de la carretera. Me sobresalté. Clavé el freno y el tráiler chilló como si hubiera atropellado al mismísimo infierno. Me bajé, agitado, buscando a los 2 que había visto. Nada. Revisé con la lámpara bajo el camión, entre los arbustos. Silencio. Solo el crujir del viento y mi respiración acelerada. Volví a la cabina, pero algo no estaba bien. En el espejo retrovisor, desde la cama del camarote, vi 2 siluetas. Giré de inmediato. No había nadie, pero el aire se volvió denso. Un hedor a sangre seca y gasolina invadió el ambiente, y entonces escuché el primer susurro. Uno más. Intenté arrancar el motor, pero se ahogaba. Encendí la linterna de cabeza, salí otra vez a revisar y ahí los vi, parados justo detrás del tráiler. 2 jóvenes, delgados, pálidos, con el rostro deformado como si hubieran sido aplastados contra el pavimento. No decían nada, solo me miraban. Uno de ellos levantó la mano y señaló el asiento del copiloto. Me congelé. No supe por qué, pero volví a subir. Intenté encender de nuevo y esta vez el motor rugió. Mientras avanzaba, no los volví a ver por los espejos. Sin embargo, cada cierto tiempo,
sentía movimiento atrás, como si alguien respirara en mi nuca o se acomodara en la cama. En la siguiente gasolinera paré. Necesitaba respuestas. El despachador, un hombre mayor de barba tupida, me observó pálido. Le pregunté por el tramo anterior, por si había pasado algo raro. Bajó la mirada y me dijo: «Usted vio a los hermanos, ¿verdad?». No respondí, solo asentí. Me ofreció café y me hizo sentar. Hace más de 20 años, 2 muchachos murieron en una volcadura por esa misma carretera. Uno conducía, el otro dormía. Cuentan que el tráiler se prendió fuego con ellos atrapados. Nadie los pudo sacar. Desde entonces, buscan a quien los reemplace. Aparecen, suben al camión y te marcan. Si te detienes, ellos eligen si te vas o te quedas con ellos. Le mostré mi cuello. Había una marca, como un hematoma en forma de manos pequeñas. Me dijo que si seguía la ruta sin desviarme, sin detenerme de más, podría librarme, pero que no intentara regresar por ese camino. Nunca. Seguí su consejo. Las horas siguientes fueron un infierno. Veía sombras en las ventanas, escuchaba golpes en la caja y en una ocasión el volante giró solo. Tuve que luchar con todas mis fuerzas para no salirme de la autopista. A cada minuto escuchaba una voz distinta. Una decía mi nombre, la otra reía, pero no era una risa alegre. Era hueca, seca, como si viniera de una garganta quemada. Cerca del amanecer, el cielo comenzó a aclararse y todo se volvió más silencioso. Por un momento, pensé que todo había acabado. Llegué a un pequeño paradero, uno que muchos conductores usan para dormir unas horas. Me estacioné, apagué el motor y me dejé caer en el asiento. Entonces noté algo. En el parabrisas, del lado de adentro, había 2 marcas de manos, como si alguien hubiera apoyado los dedos desde el interior mientras yo manejaba. Frías, como impresas en hielo. No dormí. Solo esperé a que más camioneros llegaran. Cuando vieron mi estado, uno de ellos, un señor de Veracruz, se acercó y me dio un frasco de agua bendita. No eres el primero, pero si sigues la ruta al norte, tal vez se bajen solos. Dicen que no cruzan estados, son de ahí, pero si les hablas, si les contestas, se quedan. Guardé silencio el resto del trayecto. No miré los espejos, no encendí la radio, no bajé la velocidad. Me aferré al volante como si fuera mi cruz, como si solo eso me separara de caer con ellos. Cada que sentía algo moverse, apretaba los dientes. Cada susurro lo ignoraba. Y cuando crucé el letrero que marcaba el fin del estado, el aire cambió. Se sintió más liviano, como si una presión me abandonara. Y por primera vez en horas, estornudé. El olor a sangre desapareció. El silencio fue real. Paré en una gasolinera de Zacatecas. El encargado, un joven, me preguntó si venía del tramo maldito. Solo le dije que sí. ¿Y no escuchó a los 2? Preguntó. Le dije que sí. Me miró serio y respondió: entonces no pare más por allá. Hay otros caminos. Aunque sean más largos, llegan igual. Desde entonces, esa ruta está muerta para mí, pero no dejo de pensar en los otros camioneros, los que no sabían, los que hablaron con ellos, los que pararon cuando los vieron por el espejo. Algunos dicen que los hermanos ya no buscan reemplazo, que ahora solo quieren compañía, pero yo sé que eso no es cierto, porque a veces, al pasar cerca de esa zona, incluso sin entrar, mi radio capta estática. Y entre la estática, muy bajito, se escucha: ¿quieres venir con nosotros? Y aunque no conteste, sé que siguen ahí, esperando a otro conductor, otro incauto, otro alma que se atreva a detenerse. Pasajero indeseado. Nunca me gustó recoger autoestopistas. Siempre pensé que era tentar a la suerte, pero esa noche era diferente. La lluvia caía sin parar sobre la carretera,
y la niebla no dejaba ver ni a 10 metros. La radio no tenía señal y me quedaban varias horas hasta el punto de entrega. Cuando lo vi parado al lado de la ruta con el pulgar en alto, empapado hasta los huesos y temblando, sentí algo de compasión. Le abrí la puerta del copiloto. Subió sin decir mucho. Tenía un impermeable gris que le colgaba hasta las rodillas y una gorra empapada cubriéndole casi toda la cara. Lo único que pude ver bien fueron sus botas, llenas de lodo. Se acomodó, cerró la puerta sin apuro y me dio las gracias con una voz ronca y baja. Le pregunté a dónde iba. Dijo el nombre de un pueblo que apenas reconocí, uno de esos lugares que ni siquiera aparecen en los mapas grandes. En los primeros kilómetros no habló más, yo tampoco. Solo el sonido del motor, la lluvia golpeando el techo del tráiler y de vez en cuando el chirrido de los limpiaparabrisas. Era como llevar un fantasma a bordo. No volteaba a verlo porque algo en su silencio era pesado, casi antinatural. Pero cuando pasamos una zona boscosa y la niebla se hizo más espesa, fue él quien rompió el silencio. ¿Usted cree en los muertos que caminan? Me costó unos segundos responder. Pensé que era una broma o que el tipo estaba borracho. Le dije que no, que esas cosas eran de películas. No son películas, dijo sin mirarme. No cuando los has visto caminar detrás de ti. Después de eso, volvió al silencio. Yo aumenté la velocidad. Empecé a desear haberlo dejado allá parado. El tipo tenía algo en la voz, algo que te dejaba con la piel de gallina. Cada tanto, lo miraba de reojo. No se movía. Parecía petrificado, como si viajara en trance. Pasaron unos 20 minutos. Luego, en una curva cerrada, vi que giró el cuello de golpe, mirando hacia el bosque. Susurró algo. No entendí qué, pero fue apenas un murmullo que se perdió entre el ruido de la lluvia. Al mirar mejor, noté que estaba sonriendo. Era una sonrisa torcida, fría, que no combinaba con ningún rostro humano. Me tensé. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Poco después, comenzó a tararear una melodía extraña, aguda, como un canto infantil fuera de ritmo. Cada nota parecía más alta que la anterior. Traté de encender la radio para distraerme, pero solo había estática. El tarareo se interrumpió y el tipo soltó una carcajada baja. Fue la primera vez que giré la cabeza hacia él, molesto. Pero lo que vi me hizo pisar el freno. El asiento estaba vacío. El cinturón aún colgaba como si alguien lo hubiera desabrochado recién. Pero no había nadie. Paré el camión a un costado de la carretera, mi corazón golpeando como un martillo dentro del pecho. Abrí la puerta y bajé, empapándome al instante. Miré alrededor con la linterna. Nada, solo lluvia, árboles y silencio, ni rastros de huellas en el barro. Regresé al camión tratando de encontrar una explicación. Cerré con seguro y puse en marcha otra vez. Revisé los retrovisores constantemente. Sentía que algo no estaba bien, como si me observaran desde algún rincón del tráiler. En el parabrisas se formaron gotas que parecían dibujar figuras, sombras, rostros. A los pocos kilómetros, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero titilaban como si el camión estuviera poseído. Me orillé, maldiciendo. Revisé lo básico, pero no encontré nada fuera de lugar. Cuando subí de nuevo a la cabina, el asiento del copiloto ya no estaba vacío. Ahí estaba él, mojado, con los ojos fijos en el parabrisas, como si nunca se hubiera ido. No lo miré directamente, solo arranqué. Él tampoco dijo nada, como si supiera que no me atrevería a hablar. El silencio se volvió insoportable. Quería llegar a la primera gasolinera y dejarlo allí, aunque tuviera que sacarlo a la fuerza. «Ya casi llegamos», murmuró, pero su voz no salía de su boca. Salía del radio, que seguía apagado. Sentí el estómago helado. El camión comenzó a temblar. Las luces exteriores se apagaron y solo quedamos él y yo en la oscuridad total, con los faros delanteros alumbrando una carretera que parecía estirarse eternamente. De pronto gritó. Fue un alarido animal, algo salido del fondo de una garganta podrida.
Me tapé los oídos y frené bruscamente. El tráiler derrapó un poco en el asfalto mojado. Abrí la puerta y salté. Rodé por la carretera y quedé tendido en el suelo, jadeando, mientras el camión seguía encendido, solo, con el motor rugiendo. Cuando logré incorporarme, el pasajero estaba parado al lado del camión. No caminó, no bajó, solo apareció ahí. Me señaló con un dedo largo, huesudo. No soy el único, solo fui el primero, ya vienen más. Entonces se desvaneció como humo. Me quedé ahí varios minutos, bajo la lluvia, sin poder moverme. Cuando reuní el valor para volver a subir, el camión ya no tenía fallas, todo funcionaba normal. El asiento del copiloto estaba seco, como si nunca hubiera estado nadie. Esa noche llegué al destino con horas de retraso. No dije nada, solo entregué la carga y me fui a dormir al primer motel que encontré. Desde entonces, evito esa ruta, pero sé que no importa. A veces, en la madrugada, cuando estoy solo en la carretera, el asiento del copiloto cruje y alguien tararea aquella canción. Nunca lo veo, pero sé que volvió, o que nunca se fue. Porque esa carretera no olvida, y él sigue buscando a quién más llevar con él. Culpabilidad en el volante. Era una de esas noches en las que la carretera parece no tener fin. Oscura, silenciosa, sin señales de vida más allá del murmullo del motor. El camionero, que había recorrido esa misma ruta por años, sabía que esta vez algo sería distinto. Lo que empezó como otro turno nocturno más, terminó marcando su vida para siempre. Había pasado el kilómetro 27 cuando ocurrió. No vio de dónde salió el ciclista. Tal vez fue la niebla, o el cansancio acumulado, o simplemente el ángulo ciego. Lo sintió más que lo vio. Un golpe seco. El retrovisor vibró y la parte delantera del tráiler se sacudió. Frenó con fuerza, bajó del camión y caminó hacia atrás con el corazón golpeando el pecho, como si quisiera huir de ahí. La bicicleta yacía destrozada sobre el pavimento, pero no había cuerpo. Nada, ni rastros de sangre. Solo la llanta trasera girando lentamente, como si se burlara. El camionero miró alrededor, gritó, caminó por los arbustos al costado, pero no encontró a nadie. El silencio era total, aplastante. Llamó al 911, hizo el reporte, patrullas llegaron, buscaron sin éxito. Al amanecer, los oficiales dijeron que no había señales de una víctima, ningún desaparecido reportado, ningún cuerpo en los alrededores. Siguió su camino, pero no volvió a ser el mismo. La primera noche después del incidente, mientras descansaba en una pensión barata al borde de la carretera, su celular vibró. Un mensaje anónimo. ¿Por qué huiste? No tenía remitente, no estaba en ningún hilo anterior. Pensó que sería spam, lo bloqueó y trató de dormir. Al día siguiente, otro mensaje. No debiste dejarlo ahí. La frase lo golpeó más fuerte que el accidente. Revisó cámaras, llamadas, preguntó entre sus contactos si alguien le estaba jugando una broma. Nadie sabía nada. El tercer mensaje llegó con una foto. Una imagen borrosa, capturada de noche, donde apenas se distinguía su camión detenido al borde de la carretera y algo más, una silueta cerca del remolque, el cuerpo de alguien tirado en el suelo. Llamó a la policía, mostró los mensajes, dijeron que podían ser falsos, que probablemente alguien había oído del accidente en las frecuencias de radio y decidió molestarlo, pero no había manera de rastrear al remitente. Con cada nuevo mensaje, algo se quebraba en su mente. Lo seguían acusando. Lo llamaban asesino. Le escribían la hora exacta en que había pasado por el punto del accidente. Conocían detalles que no figuraban en el reporte. El tono se volvía más personal, más amenazante. Una noche, estacionado en una parada solitaria para dormir un par de horas, escuchó golpes en la puerta de la cabina. Pensó que era otro camionero. Se asomó. Nadie.
pero la ventana del lado del copiloto estaba empañada y escrita con un dedo tembloroso se leía la palabra culpable. La paranoia lo llevó a cambiar de rutas. Evitaba esa carretera, incluso si eso significaba horas extra. Comenzó a dormir con el motor encendido y un cuchillo bajo el asiento. Algunos colegas notaron su cambio de actitud, pero él no hablaba, no decía nada, no quería parecer loco. Al cumplirse un mes, los mensajes pararon. Solo silencio. Pensó que tal vez todo había sido un juego macabro. Se relajó. Bajó la guardia. Fue entonces cuando lo vio. La noche estaba despejada, luna llena. Atravesaba un tramo viejo y olvidado del norte del país. A mitad del camino, justo en una curva cerrada, el haz de sus luces iluminó a una figura sobre el arcén. Era un joven en bicicleta, completamente inmóvil. No tenía rostro, solo una mancha oscura y húmeda donde debían estar sus ojos. Frenó bruscamente, bajó del camión, pero no había nadie, ni bicicleta, ni sombra, solo su respiración agitada y el chillido lejano de algún animal nocturno. A partir de ahí, las apariciones se volvieron frecuentes. Lo veía reflejado en los espejos laterales, parado junto al remolque, cruzando la carretera sin mirar. A veces escuchaba el timbre de una bicicleta dentro de la cabina, otras veces sentía como si algo golpeara las paredes internas del tráiler mientras manejaba. Las cámaras de seguridad instaladas en su cabina captaron movimiento, formas que se cruzaban frente al parabrisas, figuras que pasaban corriendo justo cuando él miraba hacia el retrovisor. Al revisar los videos, los técnicos de la empresa de transporte decían que eran fallas por mala señal, pero él sabía que no. Una noche se detuvo en una estación de servicio. Mientras llenaba el tanque, otro conductor lo reconoció. ¿Eres tú el del ciclista?, preguntó en voz baja. El camionero no respondió. El otro hombre bajó la voz y agregó: no fuiste el primero, y no serás el último. Esa carretera cobra a quienes no se detienen. No entendió la frase del todo, pero quedó marcada en su cabeza. Días después, volvió a soñar con el accidente. Pero en el sueño, el ciclista sí caía. Rodaba por el pavimento. Lo miraba desde el suelo. Tenía ojos negros, fijos, y una sonrisa que se estiraba más allá de lo humano. El camión nunca frenaba. Lo pasaba por encima y despertaba sudando, con las manos aferradas al volante, aunque no estuviera manejando. Una madrugada, ya harto, decidió volver al lugar exacto del incidente. Estacionó el tráiler y caminó por la maleza. Llevaba una linterna y un rosario. Estaba convencido de que encontraría algo, y lo hizo. Entre los arbustos, donde antes no había nada, ahora había una cruz clavada en la tierra. Una bicicleta oxidada colgaba de ella como una ofrenda. En la base, una placa de metal decía: aquí murió un inocente. El conductor no se detuvo. Sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas. Lloró. Suplicó. Esa noche no durmió. Y los mensajes volvieron. Esta vez no acusaban. Solo decían: lo aceptaste. Ahora lo ves. Pronto serás parte del camino. Desde entonces, su camión arrastra algo más que carga. Algunos lo han visto pasar en la madrugada con las luces encendidas, aunque el motor está apagado. Otros dicen que su camión circula sin conductor. Lo cierto es que hay quienes juran haber visto a un ciclista fantasma siguiendo de cerca al tráiler, como si lo escoltara, como si esperara el momento exacto para tomar el volante. Y cada vez que alguien desaparece en ese tramo maldito, los mensajes comienzan de nuevo. Paradero de los desaparecidos. No hay forma de explicarlo sin sonar como un loco. Pero lo que me pasó en esa ruta, lo que vi esa noche, todavía lo sueño. A veces despierto jadeando, con la camisa empapada y el eco de unas voces que ya no logro entender del todo. Era una carga más, otro flete nocturno en una de esas rutas que evitan todos los camioneros del norte, pero nadie dice exactamente por qué.
Me llamaron por radio desde una empresa que no reconocí, aunque dijeron tener mis datos. Me ofrecieron un pago en efectivo, sin papeleo, por llevar una caja cerrada hasta un punto entre Durango y Chihuahua, por un camino viejo, de esos que ya ni aparecen en el GPS. Me negué al principio, pero insistieron, duplicaron el pago. Caí. El dinero siempre termina hablando más fuerte que el sentido común. La caja no era tan grande, pero pesaba como si llevara piedras. No me dejaron abrirla. Estaba ya sellada con grapas industriales, envuelta en una lona negra, y solo me dieron una advertencia. No te detengas, no te salgas del camino, y no mires atrás si escuchas algo. Arranqué entrada la noche. La carretera era una brecha de tierra suelta y polvo denso, con árboles que parecían cerrarse cada vez más, como si el monte quisiera tragarse el camino. No había señal. Apagué el radio después de la tercera estática violenta que me hizo pensar que estaba entrando en alguna zona electromagnética. No era la primera vez que recorría caminos rurales, pero esta vez algo estaba distinto desde el inicio. Los primeros kilómetros no pasó nada, pero a la hora de haber avanzado, noté que las líneas del camino comenzaban a repetirse. Un letrero oxidado de "Prohibido el paso" apareció 3 veces. Pensé que estaba dando vueltas, pero el GPS marcaba avance. Luego vi la primera figura. A un costado de la carretera, entre los matorrales, una silueta parada, quieta, mirando el camión. Frené por impulso, bajé el vidrio y miré hacia afuera. Nadie, ni una pisada en la tierra seca. Cuando arranqué de nuevo, sentí como si algo hubiese subido al camión. Revisé el retrovisor. Nada, solo la caja. Kilómetros adelante, la niebla apareció de golpe, como si el aire se hubiera vuelto denso, espeso. Bajé la velocidad. Los faros apenas iluminaban un par de metros, y fue ahí donde los empecé a ver, personas paradas al borde del camino. Hombres, mujeres, algunos con uniforme, otros con ropa vieja, manchada, todos quietos, todos mirándome, sin moverse, sin hablar. Uno de ellos tenía la cabeza ladeada, como si se le hubiera roto el cuello, pero aún así me seguía con la vista. La radio, que estaba apagada, se encendió sola. Una voz distorsionada empezó a repetir mi nombre una y otra vez, cada vez más fuerte. Apagué el motor por miedo. Me quedé en silencio, en la oscuridad total, esperando que todo terminara. Y fue cuando escuché golpes, no afuera, dentro del remolque. Descendí, no sé por qué lo hice, pero bajé del camión y me acerqué a la caja. Los golpes eran suaves, como si alguien arañara la superficie desde adentro. Pensé que era un animal. Me acerqué más, y entonces lo escuché. Una voz, una niña, pidiendo ayuda. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», dije. Silencio. Di un paso atrás, y entonces la caja se movió. Se sacudió violentamente, como si algo adentro estuviera desesperado por salir. Subí corriendo a la cabina y aceleré sin mirar el camino. Solo quería dejar todo atrás. Más adelante encontré una gasolinera abandonada. El letrero estaba caído, oxidado, pero aún así las luces del techo parpadeaban. Decidí detenerme y respirar. Apagué el motor. Silencio total. El lugar parecía congelado en el tiempo. Fue entonces cuando vi el mural. En una de las paredes laterales de la estación había fotos, decenas de ellas, polaroids clavadas con tachuelas, rostros, personas desaparecidas. Algunas parecían haber sido tomadas hace años, otras más recientes. Una de ellas era mía. Mi foto. Yo, con la misma gorra que llevaba esa noche, tomada desde un ángulo que no recuerdo haber permitido. Me acerqué temblando. Al reverso de la foto, con tinta roja, decía: «Ya estás en la ruta». Volví al camión. La caja estaba abierta. El candado y las grapas arrancadas, como si hubieran sido forzadas desde adentro. No había nadie.
Solo una tela blanca en el piso, con manchas de barro, y una huella infantil marcada en el centro. En el retrovisor vi movimiento. Una figura pequeña, sentada en la litera del fondo. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí. Cuando volteé, no había nada. Volví a conducir, como si eso fuera a salvarme. El camino ya no era el mismo. Era más estrecho. Las ramas golpeaban los vidrios. Una figura corría paralela al camión, a mi misma velocidad, por el monte. No tenía rostro, solo piel estirada donde deberían ir los ojos y la boca. Escuché voces, una mezcla de susurros y lamentos que decían: «Te tocó a ti». Una y otra vez. «Te tocó a ti». No sé cómo, pero llegué al punto final que me habían marcado. Una especie de caseta derruida, con una pluma oxidada que ya no servía. Había otros camiones estacionados, cubiertos por tierra y vegetación. Algunos parecían haber estado ahí años, todos vacíos, todos con las puertas abiertas. Bajé, toqué una de las cajas, vacía, otra más y otra, pero todas tenían marcas de haber sido cerradas desde afuera. En una de ellas encontré un zapato infantil, en otra una placa de conductor con un nombre ilegible. Quise irme, pero cuando regresé a mi camión, las llaves ya no estaban. El tablero tenía una sola palabra escrita en el polvo: «Bienvenido». Vi a una figura bajando del monte, lentamente. Era una mujer con el rostro cubierto por una tela gris. Caminaba hacia mí, sin prisa. Detrás de ella, más personas, muchos, todos con la misma expresión vacía. Algunos parecían estar descompuestos. Otros vestían ropa militar, de policía, de civil. Todos desaparecidos. Todos mirando hacia mí. Corrí. Me interné en el bosque. No recuerdo cuánto tiempo estuve huyendo, gritando, hasta que amaneció. Me encontraron días después, deshidratado, delirando, en un rancho a más de 20 kilómetros del punto de entrega. Nunca encontraron el camión, nunca encontraron la caja, tampoco las fotos. Pero en la estación de policía, cuando traté de explicar lo que vi, un agente me miró con una expresión que no olvidaré. Solo dijo: «Otro que se salvó, por ahora». No acepté más fletes nocturnos, no paso por esa zona. Pero a veces, en la radio vieja que me negué a tirar, vuelve a sonar mi nombre, repetido, una y otra vez, entre estática, como si alguien me llamara, como si aún no hubiera salido del todo del paradero de los desaparecidos.